Saludos, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este espacio, a este primer programa del año. Feliz año a todos. De Peregrinos de Esperanza, que hoy vamos a dedicar a las jornadas de pastoral que se van a celebrar los días 31 de enero y 1 de febrero en nuestra archidiócesis. Caminando juntos, volvemos al hogar del corazón, es el tema que nos proponen en este encuentro, cuyo principal eje será la encíclica Dilexit Nos del Papa Francisco. Para hablarnos de todo ello, para avanzarnos los detalles de este encuentro, uno de los más importantes del curso pastoral, tenemos que saludar al vicario para la evangelización, don Miguel Garrigós, que está con nosotros. Don Miguel, ¿qué tal? Feliz año y bienvenido. Muy buenas, Conchi, feliz año. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues un año más, 13ª jornadas de pastoral, y este ya es un encuentro que se ha consolidado como uno de los más importantes de todo el curso pastoral, ¿no? Sí, además yo creo que es significativo que está puesto ahí en el corazón del curso, al comienzo del año y del segundo trimestre del curso, y yo creo que es una gozada, ¿no? Porque se conjugan también, ¿no? Por una parte la formación, evidentemente, que es muy importante, pero también la oración, la celebración, la convivencia, ¿no? Qué alegría da, pues eso, reencontrarte, ¿no? Con personas como vienen de tantos sitios, ¿no? Y que solo a lo mejor ves en estas ocasiones, jornada de inicio, jornada final de curso y, por supuesto, jornadas de pastoral. Exacto, exacto, sí, sí, de verdad que es una iniciativa fantástica. Bueno, vamos con el tema de estas jornadas. Yo he dicho que el eje principal será la encíclica del Papa, Dilexit Nos. El tema pues es ese que hemos visto, caminando juntos, volvemos al hogar del corazón. Este tema se escoge por el 350 aniversario de las apariciones del Corazón de Jesús, ese gran jubileo que hemos celebrado. Sí, va un poco todo hilado, ¿no? Porque con motivo del 350 aniversario de las apariciones del Corazón de Jesús en Parelemonial, el Papa escribe esta encíclica, ¿no? Y claro, como ha sido publicada recientemente y es de tantísima riqueza, y él mismo dice que Dilexit Nos es la clave para interpretar su pontificado. Pues pensando todo esto, don Francisco, nuestro arzobispo, vio clarísimo, ¿no? que el tema debía ser Dilexit Nos. Y el lema, que empiece así, el lema de la jornada, caminando juntos, exacto, pues claro, hace referencia a nuestro sínodo, el pasado 29 de diciembre, además de comenzar el año jubilar en nuestra archidiócesis, era la convocatoria ya solemne del sínodo diocesano, y desde ese momento todo ya en nuestra diócesis tiene como este tono sinodal. Así que yo creo que es como un lema y un tema muy acertado y que va a aportar muchísimo. Muy bien, bueno, pues una de las novedades que presenta el encuentro de este año es que comienza el 31 de enero y lo hace en el Seminario Mayor. Exacto, tiene una explicación. Aparte de que Sí. en el Seminario Mayor, que es corazón de la diócesis, siempre nos tratan Sí, fenomenal, nos acogen, que es una gozada, pero por un motivo logístico, viendo que estamos en el año jubilar 2025, parecía muy importante, ¿no? Acudir a la catedral, peregrinar a la catedral y poder ganar el jubileo. Y entonces facilitaba todo mucho que la tarde del viernes se desarrollara en el Seminario Mayor, excepto el momento en el que vamos a acudir a la catedral para tener esa misa jubilar y ganar la indulgencia. Bueno, el encuentro empieza a las 4:30 con la acreditación en el Seminario Mayor de Toledo. A las 5 las palabras de bienvenida del señor arzobispo, y después a las 5:15 la ponencia de Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, sobre la actualidad de la espiritualidad del corazón de Jesús. ¿Por qué lo han elegido a él? Sí, bueno, yo creo que hay muchísimos motivos. Sí. Es cierto que es una elección de don Francisco, que en cuanto se dijo el tema, él dijo que había que proponerle a don Luis que pudiera venir. La verdad que somos muy afortunados porque él puede venir, ¿no? Es cierto que le hemos intentado facilitar, ¿no? dentro de su agenda cuando él le cuadrara mejor, pero el hecho de tenerle es una bendición. No solo porque es presidente de la Conferencia Episcopal, ¿no? Con lo que eso significa, ¿no? De la amplitud de miras que tiene, también es un hombre de una profundidad de pensamiento, tanto a nivel de filosofía, de teología. Luego otro de los elementos importantes es que es arzobispo de Valladolid, donde está el santuario de la Gran Promesa, Sí.
que es donde el padre Bernardo Francisco de Hoyos tuvo también las apariciones del corazón de Jesús. Ellos han celebrado allí en Valladolid un año jubilar. En junio van a tener un congreso, va a haber un congreso internacional sobre el corazón de Jesús. Esto por un lado. Y luego también, como el tema es la actualidad de la devoción al corazón de Jesús, claro, actualidad en la Iglesia Universal y en nuestra diócesis hay además otros dos temas, que son ese congreso de vocaciones, y él es el presidente de la comisión que está preparando ese congreso de vocaciones. Es decir, nosotros tenemos las jornadas 31 de enero y 1 de febrero, y el fin de semana siguiente es este Congreso Nacional de las Vocaciones, que él está coordinando, o sea que nos va también a poner en esa clave. Y luego algo también muy importante, ¿no? Que él ha sido uno de los padres sinodales, que ha estado en las dos asambleas del sínodo sobre la sinodalidad, y también tendrá mucho que decirnos, ¿no? Como muchas pistas para nuestro sínodo diocesano. Así que, por todos estos motivos y otros muchos, es una elección buenísima. Sí. Bueno, estaba yo pensando, don Miguel, que al tener como eje principal esta encíclica del Papa Francisco, son unas jornadas a las que tenemos que acudir con los deberes hechos. Es decir, no estaría de más haberse leído la encíclica. Sí, yo creo que sí. O sea, no, por supuesto, no es requisito, ¿no? Porque yo creo que el que no se haya leído la encíclica y participe en las jornadas, lo primero que va a hacer va a ser hacerse con ella para leérsela, ¿no? Yo creo que puede ayudar mucho porque uno ya va a estar como situado, ¿no? Al final lo que se va a hacer va a ser profundizar en distintos aspectos de la encíclica. Entonces, si ya sabemos de qué va, vamos a estar como más en la onda. La encíclica es una preciosidad. Aquí, bueno, tuvisteis un programa con don Francisco explicando, desgranando un poquito, preciosa, profunda, sencilla, y donde el Papa, uno de los aspectos que toca precisamente es la actualidad de la devoción al corazón de Jesús, que se podría pensar que es algo, bueno, pues señoras mayores, sí, de las abuelas, en los pueblitos, escapulario, exacto, su escapulario, aquellas cosas trasnochadas, que si los primeros viernes, que si la hora santa, pero eso ya no dice nada. Y claro, esta encíclica ha sido como, no. Si pensáis que esto se había terminado, os equivocáis, porque el corazón de Jesús es el corazón de la Iglesia. Y a la luz de este corazón es como entendemos todo, absolutamente todo en la Iglesia. Bueno, decía antes que es un encuentro que tiene formación, evidentemente, es un encuentro que tiene convivencia y es un encuentro donde no falta, por supuesto, ni la oración ni la Eucaristía. El motivo de que empiecen en el Seminario Mayor es la cercanía a la Catedral Primada, donde después de la intervención del presidente de la Conferencia Episcopal, donde habrá preguntas y demás también, entiendo, pues se van a trasladar los asistentes hasta la catedral para ganar el jubileo, ¿no? Eso de las 7 de la tarde, me parece. A las 7 de la tarde sí va a ser esta misa jubilar, y yo creo que es muy hermoso, ¿no? Porque no es solo teoría, ¿no? Sino que qué bonito poder acudir a la catedral con las disposiciones para ganar esta gracia de la indulgencia, ¿no? Este gozo, ¿no? Año jubilar viene de júbilo, ¿no? El júbilo de esta esperanza que nos da precisamente el corazón de Jesús. Bueno, después a las 8:30 será la vigilia, una hora santa, que además este año pues tiene un carácter especial, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Sí, bueno, porque o sea, es cierto que siempre la hora santa tiene ese carácter de reparación, ¿no? Porque cuando el corazón de Jesús aparece a Santa Margarita en Paray-le-Monial, una de las cosas que le pide es precisamente la hora santa, ¿no? Le pide que velar durante una hora la noche del jueves al viernes, especialmente la noche antes del primer viernes de mes, y él pide esto, ¿no? Que sea en reparación por los sacrilegios, los ultrajes, las burlas que se cometen contra su corazón. Entonces, yo creo que es muy hermoso, ¿no? Que nosotros vamos a tener esta hora santa y también lo vamos a vivir, ¿no? Como con el sentido profundo de la hora santa, ¿no? Lo que pidió el corazón de Jesús. Qué bonito que ahí en el seminario, ¿no? Empezará a las 8:30 de la tarde, estemos todos, ¿no? Como para reparar el corazón de Jesús, consolar al corazón de Jesús. Yo creo que puede ser precioso, porque además es un acto de toda la diócesis, ¿no? En reparación, postrados a los pies del corazón de Jesús en la Eucaristía. Yo creo que va a merecer muchísimo la pena, de verdad. Y a veces, bueno, como que sí que sentimos, ¿no? Como que necesitaríamos como cauces, ¿no? Para decir, a mí me gustaría reparar, ¿no? Por las ofensas
que se cometen contra el corazón de Jesús, ¿cómo podría hacer, ¿no? Evidentemente, además de en la propia vida, ¿no? Pero también es bonito, ¿no? Como que haya estos actos más públicos y solemnes de reparación, ¿no? Donde Jesús es el centro, le pedimos perdón por todo lo que le haya ofendido a él, y creo que puede ser una ocasión preciosa también. Desde luego. Bueno, unas jornadas, no se nos debe olvidar, que van a contar con servicio de guardería, que creo que esto también es algo importante, Sí, tanto en el seminario como al día siguiente en el Salón de Actos Jesús Hornillos. Sí, porque está pensado que todo el mundo pueda participar de las distintas vocaciones, y evidentemente las familias pueden venir con sus hijos, ¿no? Y los niños, que hay guardería desde pequeñitos, desde 0 años hasta, bueno, todos, ¿no? Todas las edades. Pues también trabajarán el tema de las jornadas, ¿no? Que no solamente es ahí los soltamos y tenerlos ahí, sino... y que los entretengan, sino que ellos también van a profundizar en el tema de las jornadas. Yo creo que sí que merece mucho la pena, de verdad. Estos 3 años que hemos vivido como presinodales, ¿no? En que se ha ido profundizando en cada una de las vocaciones, pues yo creo que es muy bonito, ¿no? Ahora que el sínodo está convocado, ¿no? Pues todos juntos, ¿no? Las distintas vocaciones, distintos carismas, las parroquias, los movimientos, que todos juntos, ¿no? Con esa centralidad del corazón de Jesús, empecemos este camino, ¿no? Del sínodo. Yo creo que va a merecer mucho la pena. Estupendo. Bueno, antes de dar paso a uno de las personas que van a intervenir en estas jornadas de pastoral, me gustaría cerrar esta primera parte del programa preguntándole por nuestro sínodo diocesano. Próximas, no sé si decir citas, pasos que se van a dar en nuestra archidiócesis. Se está convocando, de hecho, a personas para formar parte de una comisión que dirija un poco todo el tema del sínodo. Sí, eso es. Es cierto que en el decreto de convocatoria del sínodo, don Francisco ya explicaba bastante, ¿no? Su intención es ahora en Cuaresma, ¿no? Como escribir una carta en la que sea como una invitación a la purificación, a la conversión, ¿no? Como de cara a la vivencia del sínodo. La idea también es que, si Dios quiere, al final de este curso pastoral se empiecen a constituir los grupos sinodales, ya se empezará a hacer llegar algún material preparatorio, y el curso que viene, pues todos estos grupos que se han ido formando, ¿no? Que don Francisco insiste muchísimo, ¿no? Que no es tanto como algo nuevo, sino que todo lo que hay en la diócesis pues no es... se trata de crear grupos Exacto. nuevos, dice él, ni realidades nuevas, sino aprovechar las que ya hay y que se pongan en clave sinodal. Exacto. Por así decirlo. Que ojalá también, ¿no? Se creen ante esta llamada fuerte, ¿no? que nos hace la Iglesia a través de don Francisco, ojalá, ¿no? Pues personas, y él lo dice, ¿no? Se lo he oído muchas veces hablando a los sacerdotes, dice, bueno, y a lo mejor estáis en una parroquia muy pequeñita, pero lo que podéis hacer es, al terminar la misa con los que están allí, invitáis a los que quieran, se trata el tema, se reza juntos, se comparten las preguntas, tal. O sea que es como una invitación a todos, ¿no? Que todos los que ya estamos, ¿no? En distintas realidades en la Iglesia entremos de lleno en este camino del sínodo, y ojalá, ¿no? Y dice mucho don Francisco también, que creo que es bonito, ¿no? Ciertas realidades, pues también es necesario escuchar su voz, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Pues, por ejemplo, las personas mayores en las residencias, ojalá las personas que están en centros penitenciarios, personas a lo mejor que son atendidas en los distintos recursos de Cáritas, nuestra Cáritas, ¿no? Porque estas personas que para el mundo quizá no tienen voz, en la Iglesia son muy importantes, y su voz es muy necesaria, su voz es muy respetada, y sí que vamos a intentar trabajar porque se constituyan estos grupos sinodales también, ¿no? Desde estas periferias, podríamos decir, del dolor, ojalá, ¿no? Igual en los hospitales, qué bonito, ¿no? Y también desde las distintas profesiones, ¿no? Pues ojalá haya un grupo sinodal de periodistas, de personas de la política, de la sanidad. Pues todo esto puede ser muy bonito. Genial. Bueno, pues estaremos pendientes. Si le parece, hacemos una pausa y enseguida volvemos para seguir hablando de cómo se van a desarrollar las jornadas de pastoral en el día del sábado 1 de febrero, además con la intervención de uno de los ponentes que va a estar con nosotros. Gracias. Enseguida volvemos.
en Peregrinos de Esperanza, en este programa que estamos dedicando a las jornadas de pastoral, que ya alcanzan su 13ª edición y que, como les hemos dicho, se celebran el 31 de enero y 1 de febrero en nuestra archidiócesis de Toledo. Con nosotros sigue don Miguel Garrigós y hemos hablado de todo lo que va a suceder. En la segunda jornada vamos a dedicar esta parte del programa, sería el sábado 1 de febrero, una jornada que comienza ahora sí ya en el Salón de Actos Jesús Hornillos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes a partir de las 10 de la mañana. 10:30, el rezo de la hora intermedia, ¿no es así? Exacto. A las 10 de la mañana las personas que no se hayan acreditado el viernes, o sea, que vayan de nuevas, se acreditarán. A las 10:30 en el Salón de Actos Jesús Hornillos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes será el rezo de la hora intermedia, la bienvenida del señor arzobispo y tendremos la segunda gran ponencia de las jornadas. Antropología de Dilexit Nos es el título de esta conferencia y tenemos de manera telemática al ponente, al profesor catedrático de Teología y también doctor en Filosofía y licenciado en Teología Dogmática, Ángel Barahona, que nos acompañará ese día. Ángel, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Aquí estoy. Pues muchísimas gracias, lo primero por atendernos, por hacernos un huequecito, y lo primero que le tenemos que preguntar es sobre su intervención, Antropología, de esta encíclica a la que en Toledo hemos decidido dedicarle este encuentro. ¿Qué nos va a contar? Nada que no sepáis, porque evidentemente va en coherencia con toda la tradición de la Iglesia. ¿Qué es lo que propone acerca de lo que es el hombre, ¿no? El hombre es un ser frágil, tocado por el pecado original. Su labilidad es tan maleable o tan atacable, tan fácil de seducir o de manipular, que caemos siempre en tentaciones que van más allá de lo que podemos manejar o controlar. Entonces, en esa debilidad que propone como el reconocimiento que yo debo hacer a mí mismo para poder amar, para poder ir al encuentro del otro y perdonar sus debilidades, la propuesta antropológica es fundamental en esta encíclica. O sea. Ángel, el primer capítulo de la encíclica que comienza con la importancia del corazón también tiene que ver mucho con la antropología, ¿verdad? Porque ahí el Papa subraya, ¿no?, como a veces se ha malinterpretado, ¿no?, el corazón, y él habla ahí de la importancia del corazón en la Biblia, en la teología bíblica, que creo que es una preciosidad, ¿verdad? Claro. El tema es que denominar corazón en el mundo actual tan emotivista y tan psicologista, como que suena raro, ¿no? Pero no es verdad. El corazón está en el centro de toda la antropología bíblica, como aquello que es, digamos, el núcleo donde se establece la relación con Dios, porque no es una relación mental, sino una relación integral. La antropología bíblica es integral. Toca lo que, como dice el judaísmo, ¿no?, es en su oración del Shema, la mente, el corazón y las fuerzas. Y el corazón, que es el núcleo central de donde nos sentimos heridos, donde nos sentimos de alguna forma humillados, o donde experimentamos el pecado, el deseo que se pervierte o el deseo que se desvía, tiene que ser reparado, ¿no? Por eso él habla de reparar los corazones heridos, y cómo el sentido social de la reparación del corazón de Cristo tiene que ver con este reconocimiento antropológico de la debilidad del ser humano, que está siempre concernido por el pecado y por la debilidad, ¿no? Y esto es uno de los puntos claves, ¿no?, de la Dilexit Nos, ¿no? Es decir, tenemos que reconocer honestamente que nuestros pecados dañan al hermano y le hieren, y eso hay que repararlo. Como es verdad que hemos expulsado el concepto de pecado de la antropología y hablamos de cualquier otra cosa que tenga que ver con ese fallo trágico del ser humano que nunca es feliz y que siempre está buscando fuera lo que tiene dentro, el pecado ya no nos sirve como clave interpretativa para saber quiénes somos nosotros, pero hay que rescatarlo, porque el pecado no es tanto una transgresión moral sobre un supuesto perfeccionismo que yo debo ostentar, ¿no?, sino que el pecado es el reconocimiento de que yo con mi acción hago daño a otro.
y ese daño tiene que ser reparado, porque hemos sido concebidos para el amor, ¿no? Entonces, por eso recuerdo, ¿no?, que leyendo sobre la Dilexit Nos, para mí uno de los pasajes más bonitos de todo el documento es que pone en referencia a Teresita de Lisieux en sus cartas, ¿no? Claro, esta mujer tenía una plena conciencia de su debilidad, de su pequeñez, de su pobreza, ¿no? Y entonces ella decía que cuando veía escritos misticistas o que se elevaban hacia la búsqueda del perfeccionismo, se ponía nerviosa y lo desechaba inmediatamente. ¿Y hacía qué? Recurría a la escritura, donde ahí estaban esos hombres débiles, pero que eran elegidos por Dios, ¿no? El caso típico de David, que era un hombre según el corazón de Dios, ¿no? Y entonces ella dice que entrar en la escritura la consolaba enormemente porque lo que hacía era no escandalizarse de su pequeñez, de su debilidad, ¿no?, sino descubrir el inmenso amor misericordioso de Dios que la rescataba en sus pecados. Imagínense qué pecados podría tener. Pero claro, la sensibilidad sobre el pecado depende también de la sensibilidad que uno tenga sobre el conocimiento de sí mismo, ¿no? Y ella lo tenía bastante acendrado. Entonces, a mí eso es de lo que más me llama la atención, de la gratuidad que anuncia este documento papal, ¿no?, de la misericordia poniéndola en el centro del camino para reparar las heridas del corazón, etcétera, ¿no? Aprender uno a acusarse a sí mismo y dejar de mentirse a sí mismo, como dice en el número 188, ¿no?, para poder reparar esas heridas, cauterizarlas, ¿no? Y las heridas se cauterizan, pues eso, con el perdón, con el amor, rescatando al otro de sus miserias y solo reconociendo las propias. Si no, no hay camino de reparación posible. Ángel, yo una pregunta, porque siempre en las intervenciones, al menos que yo te he escuchado, se conjuga muy perfectamente, ¿no?, como esta profundidad de la verdad, ¿no?, de la filosofía, la teología, pero luego esto, claro, se traduce plenamente en la vida, ¿no? O sea, un poco cómo desde tu experiencia esta verdad, ¿no?, de conocer esta debilidad del corazón llamado a la redención, estas heridas, cómo desde quizá el testimonio, ¿no?, de la propia familia, acompañar a tantos chavales en la universidad, ¿no?, cómo esto se palpa que es la verdad. Sí, a ver si resuelvo tu pregunta, ¿no? Porque yo lo que veo es que en la relación con los demás, como tú dices, en el seno de la familia o con los alumnos, etcétera, siempre tendemos, de alguna manera, a hacer propuestas, ¿no?, que van directamente a la mente, ¿no?, a convencer al otro, a intentar llevarle a mi terreno o hacerle comprender cosas, abrirle la mente. Está muy bien, la educación está muy bien, eso te garantiza que puedes entrar en diálogo con una persona directamente hablando, apelando, ¿no?, a su comprensión desde la mente. Pero lo que también propone, claro, este documento es una propuesta de los valores tradicionales de apelación a la santidad, ¿no?, de la tradición de la Iglesia, ¿no?, es decir, a la presentación de modelos. Y yo veo que lo único que cambia realmente la actitud y la relación humana, no solo cuando está deteriorada, sino cuando se hace de forma rutinaria o consuetudinaria y parece que no va a ningún sitio nuestra relación, es con la presentación de un testimonio. ¿Por qué recurre tanto a todos aquellos santos que han prestado devoción al corazón de Jesús y han entrado en esa dinámica, ¿no?, de adoración del corazón de Jesús? Porque son modelos a seguir, modelos de los que han experimentado que la misericordia de Dios hace renacer el corazón del hombre de nuevo, ¿no? Y cómo se proponen, pues de una forma tan sencilla como miradlos cómo se aman, o miradlos cómo tienen capacidad de donarse, de renunciar a sí mismos, de sacrificarse, de perder su tiempo para escuchar a otros, o qué felices son ante la adversidad y las arbitrariedades de la naturaleza y de la historia que nos atacan siempre con la tentación de que Dios no es bueno porque nos ha pasado esto, nos ha pasado lo otro, ¿no? Nuestra actitud como modelos testigos de que el amor de Dios lo repara todo, es fundamental en la relación educativa, en la relación familiar y en todo. Y yo creo que esa propuesta está clarísima, ¿no? Y por eso también los fundamentos bíblicos son interesantes, porque esta gente que aparece en la Biblia como personajes emblemáticos son gente pobre también, con muchas debilidades, muchas mentiras, crueldad incluso,
algunas tácticas maquiavélicas, ¿no? Como David con Urías, etc. Pero ese es el punto, ¿no? Que esa es la verdadera naturaleza humana sellada por el pecado original. Pero cómo el amor de Dios lo rescata todo es a través de la presentación de cómo ya lo ha hecho con una persona concreta. En este caso, el poner como modelo a Teresita de Lisieux me parece fundamental, volver otra vez a proponer no los santos de altar, en ese sentido que han sido edulcorados o magnificados por nuestra imaginación y nuestra necesidad de perfección, sino santos reales, que tocan el suelo, que sufren, que se ven pequeños, que se ven pobres, ¿no? Y para poder cambiar la mentalidad sobre Dios, porque Dios es mucho mejor de lo que pensamos y su misericordia es mucho más grande de lo que nosotros creemos que es, ¿no? Porque no acabamos de entender que Dios me pueda amar a mí más de lo que yo me amo a mí mismo, porque me ama en otra dimensión distinta, ¿no? Que es como soy, no como me gustaría ser. Entonces eso relaja mucho, ¿no? Es decir, sitúa al ser humano en la verdad de lo que uno es para poder entrar en la verdad de lo que el otro es y que se pueda dar el perdón y la reconciliación. Eso es un verdadero camino de espiritualidad, ¿no? De perderle el miedo a Dios y encontrar, como dice Santa Teresita de Lisieux, perder el miedo a tan tierno amigo, ¿no? Que tantas veces está solo para acogernos, ¿no? De nuestras batallas y de nuestros sufrimientos cotidianos. Y en ese sentido también una alegría grande ver cuando esta verdad se va acogiendo, ¿no? y descubrir, ¿no? Cómo esos corazones heridos se van sanando, ¿no? En el camino del acompañamiento, ¿no? De este testimonio, que eso es también precioso, ¿no? Tener experiencia de esto. Claro, la mayor parte de las veces no nos es concedido saber cuál es el efecto del amor hacia otros, de la renuncia de uno mismo para que el otro se encuentre con Dios. Muchas veces no se nos concede, pero si se nos concede es fenomenal ver cómo cambia el corazón de un chico, cómo se abre, ¿no? A una posibilidad que no había, con la que no contaba, porque ahora mismo cuando llegan a la universidad ya vienen todos ya reseteados. Algunos no saben ni qué es la Eucaristía, no tienen ni idea, no empiezan una iglesia en su vida, muchos no están bautizados. O sea, reproponer algo que no conocen no es reproponer, es proponer de nuevo. Por eso el reto es espectacular, porque el resultado es espectacular. Porque cuando la gente cambia y ve a Dios como maravilloso, como no un juez instructor, ni alguien que te viene a exigir un comportamiento moral, perfeccionista, etcétera, sino como alguien que te quiere hacer feliz, ese cambio radical de mentalidad es fundamental, ¿no? Para establecer una nueva relación con la Iglesia, con Dios y con todo, con la fe, ¿no? Ángel, pero qué difícil en ese caso de lo que usted está hablando ahora, ¿no? Un poco de los ambientes universitarios, de muchos jóvenes que no tienen a Dios y que no tienen ningún contacto o no lo han tenido nunca con la Iglesia. Y qué difícil entender o estudiar una antropología sin Dios. ¿Se puede hacer? El tema es cómo llevarles a la pregunta, porque si tú le das una respuesta a una pregunta que no tienen, estás perdiendo el tiempo. En el fondo dicen, bueno, esto es este hombre que tiene esta forma de pensar y no pasan de considerar que lo que tú propones es una ideología más. O sea, y muchas veces hemos hecho de la religión una ideología más, con una serie de mantras, de etiquetas y de tópicos que no tienen más referente que la palabra que tú dices. Por eso es tan importante ir a la pregunta, y la pregunta nosotros la trabajamos como ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Para qué vives? ¿Quién eres tú? ¿No? O mejor, ¿para quién eres tú? Porque en el fondo ellos tienen esa llamada interior a salir de sí mismos para ir al encuentro de otro. ¿Para quién eres tú? No ha sido hecho por la arbitrariedad y la casualidad azarosa de la naturaleza que ha juntado no sé qué cigotos, ¿no? Sino que sobre ti hay un plan de salvación, un misterio de salvación. Pero claro, tú no puedes proponérselo de forma directa o positiva, sino le incoas primero la necesidad de hacerse la pregunta. ¿Para qué vivo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Hasta dónde puedo llegar realizando mis planes, mis proyectos? Este programa que tengo de ser biotecnólogo o médico, ¿hasta dónde va a llegar o cuál es el objetivo, ¿no? Si tú le logras introducir la pregunta y que sean sinceros consigo mismo, entonces están dispuestos a escuchar. Pero no tanto el discurso, que también está muerto,
porque oyen tantas tonterías, tantas mentiras en las redes, entre sus amigos, porque la coeducación entre colegas es lo que realmente les constituye como personas, lo que piensa mi amigo. Cuando tú realmente logras introducir es un veneno, pero es un fármaco, es decir, es un veneno porque mata, la pregunta mata, porque no se la hacían y les desestabiliza, les da vértigo, pero inmediatamente dicen, aquí hay que darle algo de crédito a esta pregunta, vamos a ver y a escuchar. No, pero escuchar no es solamente la clave, porque escuchar por un oído entra y por el otro sale. Son muchos discursos, como digo, y muy mentirosos, y ya no sabes qué es verdad y qué es mentira, y todos son fakes y todo eso, ¿no? Sino el verdadero testimonio de que tú estás dispuesto a perder el tiempo para escucharle, de acompañarle, de renunciar o de mostrar la felicidad que tienes por el amor que recibes de Dios y a través de la Iglesia, ¿no? Y nada más, no hace falta más que contagiar osmóticamente un poquito esa alegría vital que a ti te da el ser cristiano, él te da la fe, para que él se pregunte, ¿de dónde le viene a este la alegría? O que haga su trabajo contento, o que no se resista al mal, o no juzgue, o no critique, o no esté todo el día reventado, como están muchos de los profesores o de los modelos que tiene la sociedad, ¿no? Que son todos o hipercríticos, o depresivos, o tan positivistas que son cínicos, etcétera, ¿no? ¿De dónde le viene a este la alegría, la acogida? Y entonces ahí sí que ya ese veneno se convierte en antídoto inmediatamente, y cura, ¿no? Porque dicen, yo quiero ser como este. ¿Qué es lo que dice la Lumen Gentium? La misión de la Iglesia es miradlos cómo se aman, miradlos la unidad que tienen, la comunión que tienen. Mirad, o todas las encíclicas del Papa Francisco, que tienen el concepto de alegría en el núcleo del título, ¿no? Quitándola de Dilesit Nos, ¿no? Las demás todas hablan de gaudete, Sí. de alegría, ¿no? De alegría, alegría, alegría. En un mundo triste y pesimista y depresivo, que nos hablen de que la alegría es posible y no somos alienados ni gente que vive en las nubes, sino que aterriza y tienes alegría, eso es lo que realmente les llama la atención. ¿Para quién soy yo? Es una de las preguntas que vamos a responder en unas semanas cuando se convoque el Congreso y se celebre el Congreso de Vocaciones en nuestro país. Pero antes le esperamos aquí en Toledo para que participe en las jornadas de pastoral. Ángel, muchísimas gracias por atendernos y nos vemos el 1 de febrero. Venga, a vosotros, muchísimas gracias. Gracias. El 1 de febrero, que es sábado, ¿no? Eso Sí, es. sí. Vale, vale. A ver, que yo con la agenda me vuelvo loco. Gracias, Muy Ángel, bien, muchas muchísimas gracias. gracias. Venga, Bueno, pues adiós. nosotros vamos a seguir porque después, tras la intervención de Ángel Barahona, yo entiendo que habrá también un turno de preguntas, como suele haber en estos espacios. Y bueno, sobre la intervención de Ángel, pues ya nos ha dado alguna pincelada. Un tema muy interesante, de mucha actualidad, ¿no? Esa centralidad del corazón en nuestras vidas. Hoy, bueno, en fin, se podrían sacar muchas preguntas también y muchos temas. Pero después de su intervención, en la celebración de la Santa Misa en la parroquia de San Julián, Exacto. a eso de la 1 del mediodía del sábado. Eso es. Tendremos la misa que presidirá don Francisco y luego las personas que lo hayan reservado al hacer la inscripción, la comida será en el comedor del colegio y volvemos pronto a las 3:30 de la tarde para la tercera de las ponencias, que va a ser esta ponencia tercera va a ser testimonial porque vamos a contar... Es como la parte práctica, ¿no? De todo lo que hemos estado hablando, vamos a... Sí. Las otras... Es cierto, ¿no? que todo va desde esa profundidad de la teología, de la espiritualidad del corazón de Jesús, pero en este caso van a venir el padre Eduard Marot y Alicia Bobisach, que el padre Eduard Marot ha sido rector del Santuario de Paray-le-Monial en Francia, y Alicia Bobisach es una mujer de América Latina, es una mujer laica, muy sencilla, pero que van por todo el mundo. Ellos sintieron como esa llamada en el corazón, que les hacía el corazón de Jesús, de propiciar la consagración al corazón de Jesús. Entonces es un testimonio increíble. Yo alguna vez que he tenido la suerte de escucharlos, es absolutamente increíble las experiencias que comparten. No voy a hacer mucho spoiler, ¿no? Porque merece la pena escucharlo, sí. Pero desde haber consagrado países, parlamentos, todo tipo de instituciones, colegios, hospitales,
Y claro, alguien podría pensar, ¿no? Como que esto de la consagración al corazón de Jesús, pues total, ¿qué es? ¿No? Pues rezas una oracioncita, pero claro, los testimonios que tienen del efecto de esta consagración, eso sí que es la bomba. Entonces, creo que merece mucho la pena. Ellos igual, ¿no? Pues contarán un poquito su testimonio y luego habrá turno de intervenciones. De intervenciones y preguntas. Yo creo que merece muchísimo la pena, de verdad, escucharlos. Bueno, Ángel, yo creo que con el trocito que ha hablado, ¿no? Sí, pues creo que ya se ve, ¿no? Que eso ha venido otras veces también a la diócesis y es una gozada, ¿no? Es una sabiduría además tan profundo, tan sencillo, ¿no? O sea que yo creo que va a merecer mucho, mucho la pena. Bueno, y es a las 3:30 esa intervención porque después se va a concluir el encuentro con la proyección de la película Corazón Ardiente de Goya Producciones, ¿no? Y con un coloquio con el director. Exacto, exacto. Esto también es una de las novedades de estas jornadas, que vamos a proyectar una peli y vamos a tener la suerte, la bendición de que el director de la película, que es también el director de Goya Producciones, que no es pariente mío, se llama parecido, pero no es, se llama Andrés Garrigó. Sin ese, vendrá, y creo que vamos a contar también con algunas de las personas que salen dando testimonio en esa película. Entonces creo que va a merecer muchísimo la pena. Es una novedad. Se nos ha olvidado decir una cosa cuando hemos hablado de la misa en la parroquia de San Julián, que este año también vamos a contar con la capilla diocesana, que eso es una gozada. Se nos ha olvidado ponerlo en el programa, pero el hecho de que ellos vayan a venir es un lujo. Creo que nunca debemos acostumbrarnos a contar con ellos, porque me parece que su presencia ayuda tanto, ¿no? a entrar en la celebración. Es eso, pues celestial, ¿no? Yo al menos disfruto tantísimo con ellos, eso que no se nos olvide, muy importante. Desde luego que sí. Bueno, ya hemos hablado de la guardería, otro dato importante a tener en cuenta para las familias que se quieran inscribir en las 13ª jornadas de pastoral. Y ahora sí, ¿dónde conseguimos la inscripción? ¿Dónde tenemos que hacerlo? Cuéntenos. Sí, pues las inscripciones en papel, por así decirlo, para los que estén acostumbrados a lo táctil, ¿no? Sí. Estas inscripciones van a estar en las parroquias en breve. Y luego lo más fácil, ¿no?, para todos los que sean ya de mundo digital, en architoledo.org está la noticia y ahí está el enlace de inscripción. Así que es importante inscribirse y ahí seleccionar si se quiere la inscripción normal o la inscripción con la comida. Estupendo. Bueno, pues cerramos el programa, terminamos con esa invitación a todos los que nos estén viendo a que se inscriban en las 13ª jornadas de pastoral que va a celebrar la Archidiócesis de Toledo, y lo vamos a hacer también con el tráiler de esa película de la que hemos estado hablando y que se va a proyectar, Corazón Ardiente. Vamos a tener también ocasión de conocer a su director y a algunos de sus protagonistas, algunos de los testimonios que ahí aparecen. Don Miguel Garrigós, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por dedicarnos también su tiempo, que sabemos que es escaso. Gracias. Muchas gracias, Conchi, a vosotros. Ahí nos vemos en las jornadas. 31 de enero, 1 de febrero. Eso es, estupendo. Bueno, les decimos adiós, pero antes de despedirnos y de emplazarles a que nos sigan y que volvemos la semana que viene, el lunes que viene, les dejamos con el tráiler de esta película, que será proyectada como colofón, podemos decir, como guinda en las 13ª jornadas de pastoral. Gracias. ¿Qué te parece? Es impactante. Parece que detrás de esto hay unas apariciones de Jesucristo que arrastran a mucha gente. Este es el mismo claustro donde Margarita María entró, es el mismo monasterio. Si investigas un poco, te puedes encontrar con que incluso a día de hoy el Sagrado Corazón de Jesús sigue haciendo milagros. Para mí la devoción al Sagrado Corazón es saber que Dios tiene un corazón humano que ama y que quiere ser amado. No me buscarías por algo sin importancia. Eres mi hija, ¿no? El corazón de Jesús para mí lo es todo. Este capítulo, por ejemplo, es sobre Afganistán y sobre los detentes, que son unos pedacitos de tela que salvan vida. Te llamo por papá. ¿Tu papá?
A veces los milagros son impensables. Es una suerte eso de la fe. Estoy feliz.